periodista y además escritor cubano Amir Valle. Amir Valle, más reconocido. Es posible todo. No hay que olvidar, por ejemplo, que la oposición justamente ahora está denunciando. Voy a empezar diciendo algo. Los cubanos creemos que Cuba es el ombligo del mundo. Ciertamente no lo es, aunque es innegable que eso que algunos insisten en llamar revolución le dio una nueva visibilidad a Cuba en el escenario internacional. No nos faltaba visibilidad, que conste, pues hasta 1959 fuimos un país que de muchos modos logró una visibilidad grande. Antes de 1959, básicamente, fue por el desarrollo que en todas las esferas tenía esa pequeña isla del Caribe al que miles de ciudadanos del mundo deseaban emigrar. Después de 1959, esa visibilidad ha estado primero en la idea de Cuba como faro de las Américas y supuesto ejemplo de lucha para los pobres del mundo, y en las últimas décadas, por desgracia, a la depauperación irrebatible y el fracaso evidente de ese proyecto social. Pero ahora veo un movimiento muy raro que creo necesario destacar. ¿Recuerdan quién era Fidel Castro antes de 1957? Creo que sí lo recuerdan. Era un matón, un ególatra, un narcisista con ínfulas de superioridad, empeñado sobre todo en llegar al poder de cualquier modo. Alguien que no gozaba de la confianza de casi nadie en la oposición a Batista. Como sabemos ya, logró encaramarse al poder por métodos nada limpios. Ahí está la historia, los hechos para demostrarlo. Pero todavía faltaba algo que cualquier político necesita: reconocimiento, y especialmente reconocimiento internacional. Y ahí entra el papel de la prensa. Interiormente, como ha contado el periodista Carlos Franchi, Fidel se concentró en crearse una visibilidad de héroe, de hombre fuerte, de mesías a través de la prensa. Y la prensa, por diversas razones, compró esa idea y la propagó alegremente, casi por la iniciativa propia de vender un producto, de dar un palo periodístico. Pero como demuestra el escritor César Reinel Aguilera en su libro El Soviet Caribeño, los orígenes secretos del poder de Fidel Castro, también lo hizo por la poderosa infiltración en la sociedad cubana y en la prensa de ciertos personeros del comunismo asentados en la isla desde las primeras décadas del siglo XX. El propio Fidel Castro reconoció que la entrevista que le hizo en la Sierra Maestra el periodista Herbert Matthews del New York Times en 1957 lo lanzó a una especie de estrellato. La prensa internacional compró ese modelo y así el doctor Castro se fue asentando en la cabeza de la masa progre primero y de las amplias huestes antiimperialistas después. Pero eso no paró ahí. CNN, con su figura estrella, la periodista Barbara Walters, en 1977 y 2002, le abrieron las puertas a Fidel para que explicara al mundo sus ideas, especialmente esas aberraciones de que el concepto de derechos humanos de los cubanos es distinto al del resto del mundo, o de que nuestro modelo de elecciones es superior al de cualquier otro sistema. Y cada vez que la mal llamada revolución tenía un dilema, un problema, una inconsecuencia evidente, allá iban famosos de la progresía internacional a rescatar la credibilidad de un régimen en caída libre. Recordemos las entrevistas de Lisa Howard de NBC News en los 60, de John Alpert de HBO en documentales durante varios años, o las largas entrevistas de Gianni Minà, Frei Beto o Ignacio Ramonet. Había que lavar el rostro del tirano y lo lavaron. Habría mucho más que decir sobre esto, pero ahí lo dejo, porque me interesa ver que ahora el modelo se repite. Pablo Iglesias de pronto ejerce de periodista, algo que no es, y entrevista a Díaz-Canel paseándose por los icónicos y muy bien conservados sitios del poder político en Cuba. Además, habla desde un hotel. No bajó siquiera a conversar con algunos de esos curiosos que se acercaban a ver por qué ese hotel era el único sitio con luz, comida, internet y pachanga en medio de una ciudad sumida en un negro apagón, sin alimentos, sin transporte y sin esperanzas. Este mes de marzo, NBC News entrevista a un viceministro, Oscar Pérez Oliva Fraga, escuchemos el nombre, encargado de lanzar una curiosa propuesta: que los cubanos que deseen invertir en la isla vayan y lo hagan,
que los inversores extranjeros también lo hagan. Es decir, que vayan a hacer con todas las puertas abiertas, supuestamente, algo a lo que la dictadura se ha negado durante décadas, provocando el colapso económico que hoy afecta a esos 8 millones de cubanos que no han podido escapar de una isla en quiebra absoluta. Un detalle curioso: quien ahora está comisionado para lanzar esa sugerente propuesta, es decir, este Oscar Pérez Oliva Fraga, es, vaya cosa rara, familia de los Castro. Más exactamente es el nieto de Ángela Castro, la hermana mayor de Fidel y Raúl. Y ahora CNN va a Cuba. Cualquier periodista que se respete debe cuestionar el poder, porque ese es el papel real de la prensa, aunque lamentablemente no ocurra así. La prensa está para cuestionar al poder, sea de la tendencia que sea ese poder. Pero no, este periodista va a entrevistar a Sandro Castro, el nieto influencer de Fidel Castro. CNN no entrevista, por ejemplo, ni a Ana Benzi o los muchachos de Fuera de la Caja, que son sin dudas el más reciente e importante fenómeno social del despertar de la juventud cubana opositora al castrismo. No entrevista al padre Leandro Naún, un sacerdote cubano párroco del Santuario del Cobre, que lleva tiempo desarrollando una hermosa labor social de ayuda humanitaria a los pobres en comunidades rurales en la zona montañosa de Santiago de Cuba. No, CNN entrevista a un Castro que defiende el legado de su abuelo e intenta limpiar la sangre al rostro de su abuelo. Pero, y esto es aún más importante, le da la bienvenida al capitalismo en Cuba, y eso es muy peligroso y muy sintomático, y arremete contra el presidente puesto a dedo Díaz-Canel, abriendo la puerta a una de las estrategias más visibles de los cambios que vendrán: echarle la culpa de todo a una persona que no es de la familia Castro. Analicemos con calma estos hechos. Yo veo un modelo que se repite y, lamentablemente, como periodista, me avergüenzo del papel que ciertos medios de prensa internacionales han tenido en justificar la destrucción de mi país, algo que al parecer insisten en hacer: seguir lavando el rostro al régimen, traicionando la esencia del periodismo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.